Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Chetumal. Arquitecta Mandala, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mucho gusto tenerte por acá nuevamente. Encantado de estar acá otra vez en Chetumal. Yo soy fan de Chetumal, jóvenes. Algún día tengo que venirme para acá a vivir. Arquitecta, platícanos por favor en dónde nos encontramos. Claro que sí, nos encontramos en Residencial del Sol, acá en Chetumal. Estas son unas casas que se entregaron recientemente en diciembre. Todavía le faltan algunos detallitos de carpintería, pero ya están casi listas en su totalidad. Excelente. Platícanos un poco sobre las dimensiones del terreno, las restricciones, orientación solar. Ok, estas casas tienen el terreno, es de dimensión de 16 de frente y 22 de fondo. La orientación es sur, tenemos orientación sur. Y qué curioso, porque son las 9 de la mañana y ya tiene todo el sol Sí. completamente. Sí, aquí lo que ayuda Impactando un el sur. poquito es que justo aquí enfrente tenemos esta área verde. Entonces sí nos ayuda un poco a la incidencia solar Sí, no, durante la definitivamente. Estos gran árboles. parte del día. Sí, Pero qué interesante cómo en época de invierno el sur se vuelve iluminado desde que amanece. sí. Para que se den una idea, jóvenes, que el sur hay que protegerlo. ¿Ustedes cómo se protegen del sur? Las Del sur. ventanas Sí, o... de hecho, si te das cuenta, la fachada es un poquito ciega, no tiene tanta ventana. Claro. Justo para proteger un poco del sol. Y ayuda mucho este gran árbol que tenemos aquí. Sí, los volados y todo, ¿no? Pero el árbol es un parasol natural. Sí. ¿Restricciones tenemos? Sí, tenemos, de hecho no son tan Estrictos. tan estrictos con las restricciones. Pedían únicamente restricción lateral de 1 metro, al frente piden 4 y en la parte posterior, curiosamente, no hay. Ah, sí. Sí, te puedes pegar a ¿Y- la barda posterior sin ningún problema. ¿Y hay coeficiente de ocupación de suelo o puedes construirlo todo el lote? Se puede construir todo el lote. Jesucristo. Ok. Pero qué bueno que no lo hicieron, ¿verdad? No, claro que Sí. no. Excelente, pues vamos a conocerla. Ok. ¿Qué materiales tenemos acá en la fachada? Aquí, si te das cuenta, tenemos 2 volúmenes que sirven para 2 cosas. Son estructurales, Ok. pero también en la parte posterior, este es un nicho, como para guardar cosas de limpieza del vehículo, escobas. Ah, ok. Actualmente no tiene La- nada, está vacío, pero se dejó justo para eso. Ah, es una grapa, entiendo. Sí. Bueno, ya tenía estacionado aquí un vehículo. Muy bien. Y el de este lado es la bajante pluvial que está oculta de la jardinera que tenemos en fachada. Ah, claro, esto va a ser una jardinera. Sí, Interesante. Me gusta que le das la misma proporción, ¿verdad? De abajo, Sí. arriba. Se siente esa al masa. frente pues es lambrín de PVC. Ok. Arcos. Sí. Es una buena marca, Juárez. Muy bien. ¿Y cómo partes el diseño? ¿Cuál es como el concepto? O las directrices, las primeras líneas. Ok, aquí digamos que este es un eje principal, es un pasillo y de ahí se divide pues toda la estructura de la casa. Ok. Aquí quisimos que el punto central del diseño se basara en la cocina. La cocina es a petición de la clienta, quería que fuera un punto donde ella pudiera estar al pendiente de sus hijos, Ok. me verlos gusta. jugar, si están comiendo, si están en la alberca. Entonces, creo que es un punto bastante interesante de la casa. Interesante, ok. ¿Y tenías algún requerimiento de habitación también en planta baja? Sí, de hecho, inicialmente el proyecto tenía una habitación en planta baja, que funciona actualmente como un playroom, Ok. y en la parte de arriba eran 2 habitaciones, la principal y una tercera habitación. Ok. Pero ya en el proceso de obra dijeron, no, pues siempre sí que vaya la tercera habitación en planta baja. Ok. Y se añadió otro espacio que es un gimnasio. Entonces fue creciendo conforme el proyecto de construcción. Y ya en la obra, Sí, ya en obra se decidió. otra habitación en planta baja. Sí, porque el proyecto desde su inicio fue planteado para que en un futuro se le puedan anexar esos espacios. Ah, ok. Sin embargo, se hicieron de una vez. No están terminados al 100%, pero
habitables están. Ya los tienen, excelente. Vamos a conocerlos. Ok. Qué Ay, interesante que durante el proceso de la obra ya existan esos movimientos. sí, Qué bueno que estaban previstos y el cálculo estructural ya los ya consideraba. estaba considerado todo. Claro. Por eso es bien Excelente. importante que contraten cálculo estructural, ¿verdad? Porque si no, no, hombre, no quiero saber cómo hacen un cambio sin cálculo durante la obra. Sí. De hecho, se me pasó comentar algo, podemos comentarlo rápidamente. Claro, Aquí dejamos dos pasillos, dos restricciones laterales. El de este lado nos sirve únicamente para temas de servicios, mantenimientos y ese tipo de cosas, ¿no? Gas, todas las instalaciones aquí. claro, el Y el jardinero. de este lado es un pasillo un poco más social. Digamos que si tienen alguna reunión en la terraza, en la alberca, pues entran de este lado, que es un poquito como más privado. Ok, ok. Qué interesante que todas las casas respetan como esos pasillos laterales, Sí, aunque no sean obligatorios, ¿verdad? Entienden que es, bueno, claro, para darle mantenimiento a todos sus jardines y sus albercas, sí, que pase la gente por su cocina. El terreno era plano. sí era plano, pero sí tuvimos un inconveniente a la hora de hacer la cimentación. Ok. Pues el proyecto se planteó de inicio, pero a la hora de que vinieron los estudios de mecánica de suelos para la memoria estructural y el proyecto pues, de cimentación, descubrimos que la cimentación tenía un terreno firme casi llegando a los 3 metros. Entonces eso en obra sí es muchísimo. Claro. Entonces digamos que la mayor parte del presupuesto sí se destinó para que la casa tuviera una buena Una buena cimentación. cimentación. Y eso lo vieron también hasta que estaba empezando la obra, Se vio en el desde antes, proceso de, de diseño. de permisos. Ok. Sí, Y hubo que hacer cambios en el cálculo estructural. sí, se tuvieron que hacer algunos pequeños ajustes. Es bien importante que la gente sepa qué es la mecánica de suelos. ¿Cómo se los podemos explicar? El estudio de mecánica de suelos es un estudio que nos sirve para saber cuál es el comportamiento que tiene el suelo, donde va a estar asentado el proyecto. Esto nos ayuda a definir cuál va a ser el tipo de cimentación que va a requerir el proyecto. Eso para que en un futuro no tengamos ningún problema de asentamientos, de grietas y problemas pues, de carácter estructural importantes. Excelente. Así que no hagan un cálculo estructural sin un estudio de mecánica de suelos, jóvenes. Por más que les digan que el suelo está bueno, puede ser que sí, que no tengan ningún problema, pero puede ser que les toque el terreno que tenía el problema y la inversión se puede triplicar. Entonces, un estudio de mecánica de suelos es como un buen seguro de coche o de vida. Sí, ya pues sí. Esperas no necesitarlo, pero si lo necesitas, te salva la vida. Listo. ¿Listo? ¿Qué Vamos a tipo de entrar. madera es? Toda la carpintería de esta casa es salam. Sala. Es madera Muy de dura. la región también. Ujú. Esta puerta es de pivote y adentro tiene estructura de herrería para hacerla un poquito más segura. Más seguro, excelente. Y es madera sólida, ¿verdad? Es madera Tableros. sólida. Ay, qué bonito patio. Ok, a ver, platícanos cómo se traza esto, me gusta. Ok, este es el pequeño recibidor y aquí sí quise darle un remate visual que sirva tanto para cuando llegas a la casa como para cuando estés bajando de las escaleras, te encuentras con este jardín interior, semi-interior. Está muy bonito porque Sí. tiene este juego también con la losa, ¿verdad? Sí, exactamente. Un poquito de sombra y como dices, el remate, fíjense. Y aquí nos vamos hacia el área de habitación. Mira, de este lado tenemos el área, este es el medio baño, el baño de visitas, y este closet se pensó para cuando ellos llegaran, pues dejen aquí que las botas o la gorra, Ujú. chamarra, entonces es un closet de, Abrigos están sí, muy bien. abrigos. Y también sirve para guardar insumos del baño, del medio baño. Excelente. Muy cómodo. Ok.
Ese es el medio baño. Nunca me he visto un ventilador así. Sí, ¿Es ventilador o es, extractor? es ventilador y lámpara. El extractor está en... Ah, claro, está la del lado derecho. Sí, Qué loco. Entonces, literal es por si hace mucho calor aquí en el sí, baño. sí, exactamente. Genial. ¿Qué materiales vemos? Ok, de hecho todo el baño está recubierto con Santo Tomás. Ujú. Que es un mármol nacional, ¿verdad? Eso sí, sí, exactamente. Buenísimo. ¿Y los pisos son de mármol también o es No, porcelanato? los pisos son de Interceramic. Es porcelanato de Interceramic. Saludos a los amigos de Interceramic. Qué bonito ese jardín. Bueno, continuando con lo que te comentaba, es el pasillo Ah, claro, es el eje, distribuidor. ¿verdad? Es el eje del proyecto. Y se repite arriba. Así es. De acuerdo. Aquí tenemos la sala de estar, que tiene una increíble vista hacia el Oh, está muy bien, ¿eh? Me social. encantó. Recibe una muy buena luz, ¿verdad? Sí, O sea, es suave la luz, pero suficiente. Qué interesante. ¿Cómo tomas la decisión de hacer esta alberca longitudinal en vez de mandarla directamente hacia la parte atrás? posterior. Ajá. Porque aquí era importante la ventilación natural. Entonces, los vientos dominantes vienen del sureste. Entonces, Ok. justo, si se abre todo, Ujú. hay una ventilación impresionante aquí. Ah, qué buena decisión, ¿eh? Pensando en los vientos. Y quizá también un poco el sol, ¿verdad? Porque la parte de atrás es norte, entonces la alberca hubiese estado más fría, ¿verdad? Sí, sí, justo. Entonces aquí sí le da el sol un ratito, como para calentar tantito el agua, pero realmente es disfrutable todo el día. Excelente. Y además le colocas unos parasoles ahí arriba, Sí, ¿no? sí, Privacidad, me gusta. Hasta el juego que le dejas del muro para la pantalla. Creo que esto es importante. Tú les preguntas a los clientes cómo usan la sala. O sea, si ven la tele en la sala, si no sí, la ven. Creo que eso es sí. bueno, ¿verdad? Porque todo gira alrededor de cómo acomodas la televisión y los sillones Claro, creo que todo gira en torno a las actividades del usuario. del Entonces usuario. aquí sí era importante darle esta utilidad a la sala. Ujú. Y te articula muy bien el pasillo, un poco con el respaldo del sillón. Y como dices, la cocina Justo, en este punto neurálgico, ¿verdad? sí. Justo cuando esté cocinando, tiene vista sala, comedor, terraza, alberca y algo que ella nos solicitó era poder tener visibilidad hacia el playroom. Esa es una ventana que da al playroom. Ok, ¿Quieres? Voy a excelente. abrir tantito Sí, para que se claro. vea. Se comunican, fíjense. Ah, está bueno, claro. Fíjense, estás viendo hacia el pasillo lateral también. Estás viendo el playroom, estás viendo toda la casa desde aquí. Buenísimo. Y ese espacio también se puede convertir en habitación, Sí, ¿verdad? a futuro. Ujú. Si algún día quieren vender la casa, puedes cerrar esa ventana y es otra recámara. Y la cocina queda de muy buen espacio. ¿Qué dimensiones tiene La cocina aproximadamente? tiene 520 aprox Ujú. por 380. Buenísimo. La isla, ¿qué me dirá? Como unos 250, 240. Tiene 220. 220. Ya caben los 4 bancos perfectos. Muy bien. ¿Qué materiales estamos viendo en la cocina? Aquí tenemos un recubrimiento también de PVC, pero para interior. Ok. Son distintos. Sí, Ujú, todo lo de interior y el de exterior que pues repele un poco la humedad y toda la intemperie, ¿no? ujú. Todas las piedras que estamos observando son de Grupo Tenerife. Ah, saludos a los de Sí, Grupo Tenerife. y la cocina es de Module Studio. Ah, de Módul. Module, Hombre, sí. Módul son unos cracks para hacer cocinas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y tienen tiendas en todo México, también ellos, ¿verdad? Sí, Es de sí, muy de buena hecho aquí calidad. ya tienen como unos 6, 7 años que están. Garantía también. De este lado tenemos la alacena. Ah, debajo de la escalera. Muy bien aprovechado. ¿Qué me dirá el espacio? ¿Como 1 metro de fondo? Sí, aprox es como de 1 metro por 1,10. Pero fíjense todo lo que cabe, está muy bien organizada. Perfecto.
Interesante el detalle de la puerta, ¿no? Que tapa el Sí, cerramiento. sí, Está bueno. Y aquí haces un pequeño cambio de nivel. sí. Esto fue petición de la dueña. Quería que hubiera un cambio de nivel. A mí me gusta. Ustedes comenten, jóvenes, si les gustan o no. Hay gente que le dan tic. Hay gente que a mí me encanta porque te genera Sí, te genera otro este juego de ambiente. espacio. Ajá. Ah, y se comunica toda la doble altura a través de esta galería. Genial. Y la terraza también aprovechas que te permitían construir en la parte de Sí, atrás. creo que podemos salir por acá. Esto es interesante. Cuando no te obligan a hacer estas restricciones de lado a lado en tu terreno, te permite jugar con una distribución muy distinta. Ahorita lo vamos a ver arriba. ¿Cómo llegas a este? Este es el gimnasio. Es el gimnasio. Ya vi. Entonces sales de la casa a través de este pasillo para llegar a él. Te queda muy independiente. Así es. Está bueno. Aquí en la parte de abajo tenemos la terraza. Todas estas vigas son de madera natural, son de siricote. Ok, están muy bonitas. Se les- Y están cargando un poco. Realmente no, son 100% decorativas. Sí, como están bien ancladas, de Sí, repente sentía que tenían ahí una función estructural. ¿Y la cocina qué materiales tiene aquí afuera? aquí afuera, a ver, déjame acordarme, es granito. Granito. Sí, Ujú. ¿Y la madera? también es álamo. Toda la madera es álamo. Muy resistente, ¿verdad? Sí, Está muy bien. Y y aquí aparte no, está muy no podía amplio. faltar en Casa Peninsular los Los hamaqueros. hamaqueros. Cracks. Sí, es que aquí. Y ahorita está haciendo frío, jóvenes, ¿eh? No es no es el clima que estaba acostumbrado a tener aquí en Chetumal, pero Estamos aprovechando los pocos días de frío. de frío. Qué bonito este ambiente del patio, porque se vuelve más que el jardín, el jardín se vuelve un patio, porque está muy contenido por muros, ¿verdad? Eso te da otra sensación en esta alberca. ¿Qué tiene Sí, totalmente. en el recubrimiento? Ok, en el rodapié Ujú. tenemos un material que se llama granito flameado. También es de Tenerife. Y al interior de la piscina es de piedra sukabumi. Que es la de Indonesia. Sí, Excelente. sí. Y en el muro de la fuente igual tenemos el Santo Tomás. Muy bien. ¿Y el piso es de deck de PVC o de...? Es deck de PVC. Ok. Sí. Los equipos de alberca. Aquí están todos los equipos de alberca y de tratamiento de agua. De, se me fue de Suavizadores. suavizadores. Está padre, ¿verdad? Porque aprovechas el volado que ya te generaba la recámara. No sé si es Sí, la es la principal. principal. Claro. Y entonces se ocupa aquí el espacio para hacer el acceso. Fíjense cómo se articula muy bien, ¿no? Un pequeño vestíbulo, cuarto de máquinas y el jardín. Me gusta porque le da ligereza a la casa. Si se fijan, no es como una masa completa, sino que está como con estos vacíos que la van penetrando. Y la terraza del gimnasio. Ustedes construyeron la casa, No, la construyeron los dueños ¿ok? de manera independiente. Sin embargo, sí la supervisé yo, Toda la obra. toda la obra. Excelente. ¿Y qué tal el aprendizaje? Uy, buenísimo. Sí, cada proyecto te deja un aprendizaje. Esta puerta es del baño. El baño es compartido para la zona de terraza y para el playroom. ¿Ok? Tenemos un perrito. Ah, está muy bien. Me gusta que está muy independiente también de la piscina. Y aquí es mármol, ¿verdad? El Sí, aquí piso. sí todo es mármol. Se ve muy bien. Muy interesante. Y por eso también le das esta puerta de vidrio, ¿verdad? Porque es el remate del acceso principal. Sí, Muy bien.
Pues tú nos dices a dónde vamos. Vamos para arriba. Ujú. Creo que no enseñamos el área de servicios. Vamos a mostrarlo. Somos fans. Ujú. Bueno, este es el medio baño y este es el acceso al área de servicio. Donde están las lavadoras. Perfecto. Aquí tenemos lavadoras, tenemos el boiler, tenemos el site, todos los. Está grande este espacio, me Sí. gusta. ¿Cuánto medirá? Aprox es de 350 por 380. Súper útil. Cabe todo. Con ventilador para que no. Claro, es que aquí necesitan ventilador Sí. en todos lados, ¿verdad? Pero también tienes esta puerta bien ventilada desde donde nos ven los perritos. Muy bien. Y muy oculto también. Entonces, a ver, tenemos la habitación del playroom y me comentabas que había otra Sí. aquí en planta baja. No. Está justo arriba del playroom. Ah, Esa ok. habitación es la que no se iba a hacer. Ya entendí. Muy bien. Ok, ¿Ya? ¿Subimos? adelante. Aquí tenemos un juego con los pisos. Si te das cuenta, es el mismo piso que traemos de toda la casa y le quisimos darle un cambio con un poquito más oscuro. Muy bien. Y es el mismo modelo de alguna manera. Es similar. Similar. Se ve bien. Las tiras de LEDs ayudan. Y estos detalles de fajillas. ¿Esta también es de PVC? Ese es lambrín de PVC también. Siguiendo los tonos del piso. Qué útil puerta, ¿verdad? Sí. Para niños exploradores. Me gusta este remate. ¿Pensaste en algún momento en abrirlo completamente ese muro? ¿O siempre lo tuviste No, claro? siempre lo tuve en claro que lo quería hasta ahí. Porque por temas de mantenimiento a veces es muy complicado limpiar hasta allá arriba. Claro, Entonces igual por un tema de privacidad, creo que quedaba mejor. me agrada. Te da una sensación también muy fresca, ¿verdad? Demasiado vidrio Sí. a veces empiezas a... Y si te das cuenta, aquí en este Desequilibrado. pasillo tenemos el remate, que es el árbol que tenemos en la parte de enfrente. Qué del bonito. parque. Entiende bien ese paisaje, ¿verdad? No te cierras a él completamente. Sí. Esta es una pequeña oficina que estaba pensado inicialmente como una sala de TV, Ok. pero la utilidad que realmente le dan pues, actualmente Ujú. era más conveniente tenerla como una oficina. Sí. Y le dejas las puertas de Sí. corredizas, ¿verdad? Sí. Súper útil. Esta es la habitación que originalmente no se iba a construir. Sin embargo, pues se tomó la decisión que se hiciera de una vez. Quedó como una recámara de visitas. Ventilación cruzada. Sí, ¿Qué dimensión tiene? casi todas las habitaciones secundarias tienen la misma, de 350 por 380. Está súper bien. Esto yo creo que es una enseñanza para todos que ya cuando estás en la obra, de repente ya no sientes tanto el gasto porque ya estás Ya gastando, ya estás invirtiéndole. Entonces, mejor de una vez. O sea, Sí. hagan ese esfuerzo, ¿verdad? Y háganlo de una vez porque después hacerlo se vuelve complicado, ¿verdad? Aquí lo único que no se terminó fue el tema del baño y el closet. ¿Ok? Realmente ahorita está como una bodega. Lo dejas a futuro y es Sí. más sencillo, ¿verdad? O sea, lo que encarece mucho el precio por metro cuadrado pues, es la carpintería. Sí, ¿verdad? 100%. ¿Vamos para allá o el gym? Pues si quieres el gym, Ok. cerramos con la recámara principal. Ok. Aquí de manera independiente se dejó el acceso hacia el gimnasio. Este fue otro espacio que surgió en el desarrollo de la construcción. Pásale. Muy bien. Y me gusta que tiene ventilación cruzada, ¿verdad? Sí, también. Eso está genial. La mayoría de los espacios de esta casa tienen ventilación cruzada. Excelente. ¿Y cómo queda orientado? Entonces esta sería sur, Sí, por eso tiene ese volado, ¿verdad? Protegiéndolo. así es.
Ah, está excelente. Y muy generoso también este espacio. ¿Cuánto mide? Este espacio sí quedó aprox de 520 por 480, más o menos. Y vean todos los equipos que caben. Este es para hacer pilates, Sí, ¿verdad? es para pilates. Ujú. Si quieren hacer un buen gimnasio, yo creo que un 5x5 Está perfecto. está muy bien. Porque los equipos, ¿verdad? Son grandes. Entonces, 5x5 para un gimnasio no se van a equivocar, jóvenes. Queda así como si fuera un espacio para una mesa de billar. ¿Vale? Un Sí, de 5x5. hecho en un futuro, cuando ya no quieran gym, puede servir como un área de juegos. Excelente. ¿Qué acabado le pones a los muros? Ese es... Ay, dame un segundo. Es una pasta que se llama Multiplast de Mapla Ok. Se ve muy bien. y le hicimos esos detalles como simulando que son placas de De concreto. concreto. Me agrada. ¿Cómo te cambia, verdad? La Sí, percepción del muro, ese acabado. El color, el brillo. Es muy, muy bonito. Excelente. El pasillo debe de medir como 1.20, 1.30. está en 1.30. Aquí tenemos el baño, que es el baño tanto de, digamos, la oficina como la de la recámara secundaria que tenemos ahí enfrente. Muy bien. Y aquí también, ya los baños son de mármol, ¿verdad? Sí. De hecho, si te das cuenta, usamos un solo acabado para todos los baños, Ujú. menos el de visitas. Claro. Quisimos resaltar un poco. Me gusta el detalle de alinear la jabonera a la ventana, ¿verdad? Hace que todo corresponda. Sí. Muy buen detallito. El sardinel solamente es un escaloncito de 5. Y en la regadera también quisimos darle ese detalle para hacerlo antiderrapante. Si te das cuenta, se cortaron líneas del mismo mármol de 10 centímetros. Perfecto. Se ve muy elegante. Me gusta mucho el fijo y la puerta de vidrio, ¿no? Y este mueblecito que también ayuda a que no sea tan largo el baño, ¿verdad? Sí, sí, justo. Y pues para guardar los insumos del baño, papel, todo, jabón. Ujú. Nunca falta, nunca sobra, perdón. El mismo remate del jardín que tenemos en planta baja se repite aquí, pero aquí sí tiene una intención, no solo es fija. Estas ventanas se abren para lograr ventilación cruzada. Se siente mucho, ¿verdad? Sí, viene por acá y sale por ahí, por donde está la escalera. Esas están motorizadas. Ah, claro. Oye, está muy bien, ¿eh? Se siente muy fresca la casa. Bueno, ahorita está haciendo frío, pero se siente muy, Sí. muy ventilada. Remate verde. Aquí tenemos la habitación secundaria. Antes de pasar, me gustaría que vean este detalle. Se les puso esta cintilla de aluminio para dividir Excelente. ambos acabados. Que no se toquen, ¿verdad? Así es. También lo haces en los óculos. Sí, mismo, para diferenciar un poco el zoclo del muro. Muy bien. Esta es una habitación secundaria, mismas medidas que te había comentado. Ujú. Y le logras dar ventilación cruzada también También. acá. Para eso te sirve el pasillo, ¿no? Es muy útil. Aquí, pues ya ves que en la península es básico tener hamaqueros. Quisimos ocultar un poco la hamaca cuando no esté en uso. Ok. Entonces, por eso pusimos este elemento en el closet. Entonces, tú quitas la hamaca y la guardas aquí. Ah, perfecto. Está bueno. Ahí está la hamaca. Sí, Sí, porque ya me imagino dónde la tienes que guardar, ¿verdad? exacto. Después. Muy bien pensado. Y aquí cambias también el piso, ¿verdad? Sí. Ese es porcelanato, tipo madera. Y nos vamos a la habitación principal. Muy bien. De muy buen tamaño. Sí, ¿Cuánto me...? esta sí tiene los 5 Ujú. por 4, más o menos. 390. Perfecto. Ventilación De cruzada. igual manera tenemos ventilación cruzada. ¿Qué altura tenemos en las recámaras? Tenemos 260. 260. Muy bien. Sí. ¿Tenías alguna restricción de altura en el fraccionamiento? No, te digo que eran muy
Muy libre. muy libre, sí. 260 yo creo que es bastante bueno. Su buen vestidor, toda la carpintería, ¿verdad? De madera. Adelante. Este es el vestidor con el tocador principal. Aquí todos los contactos los colocamos en el mismo mueble. Excelente. Interesante que solamente le solicitaron un lavamanos, ¿verdad? Sí, Aunque tienen el espacio para para más. los dos, pero Ujú. me dijeron no. Aquí dejamos el claro un poquito más grande para hacerle este detalle. Les pusimos nichos para que ellos coloquen decoración o cosas de uso diario. Me agrada. Y del lado del baño es el nicho para poner el papel, para no ponerle el accesorio. Ah, excelente. Es que es bien práctico, ese día no Sí, lo había visto. Y aquí sí, todo tiene, igual le pusimos LED en los nichos. excelente. Me gusta la continuidad. Y dejas extractor además de la ventana, ¿verdad? Sí, también. O sea, es demasiada humedad de repente. Sí, aquí sí tomamos mucho en cuenta el tema de humedad. Excelente. Me gustó mucho este detalle, ¿eh? Yo creo que se puede hacer pues en prácticamente todas las puertas. Sí, Es el ancho del muro. sí, es el ancho del muro, exactamente. Son los 18 centímetros. Y te da suficiente para poner de ambos lados. Ujú. Está bueno. Esta es una pieza de mármol nacional también, pero le hicimos el detalle para que parezca alambrín. En serio es Está cortado, nacional, sí. parece griego. No, Está muy bien. ¿Este dónde lo traerán? no sé, pero también es de Tenerife. De Tenerife. Señores de Tenerife, díganme dónde, por favor. Es que siempre los mármoles blancos nacionales son muy escasos. Sí, Entonces hay que buscarlos bien. Pero está muy bonito, como pueden ver. Parece el Volacas griego. Genial, y aquí tienes vista directa hacia la alberca también. y aquí como detalle, los dueños sí me solicitaron que en algún momento cuando los hijos estén grandes y estén jugando, Ujú, puedan estar tranquilos aquí desde su salita viendo jugar a los niños. claro. Oye, y está genial que les diste lo que te pidieron y al mismo tiempo conservas como la proporción de la fachada, ¿no? Con las Sí, ventanas pequeñas y al mismo tiempo te proteges del sur. O sea, ahorita aquí estaría la luz con todo, ¿no? sí. Ahí se alcanza a ver un poco. No, muy bien pensado. Y además vas a tener de remate la jardinera ahí. Así es. Y lo mismo con el tema de los hamaqueros. Los hamaqueros. O sea, todas las habitaciones necesitan Todas. hamacas. Hamacas Mariana. De hecho, los hamaqueros se hicieron en obra. ¿Ah, sí? Sí, aquí los fabricaron. Compraron el perfilito y se soldó aquí y ya se pusieron. Qué cracks. Y es que pues tienen que ser bien resistentes, ¿verdad? Y aquí se dejó la puerta para darle mantenimiento a la jardinera que vamos a tener en un futuro en fachada. Muy práctico. ¿Qué tipo de aluminio es o la ventana? ¿Es doble vidrio? ¿Parece? Línea española. Toda la cancelería es línea española. Excelente. Y todo tiene plafón, ¿verdad? Por lo que Todo veo. tiene plafón. Es más sencillo. ¿Tú qué opinas de eso? No enjarrar, no meter aplanados y mejor Para mí es invertir el más plafón. sencillo porque siempre en el proceso de obra sale de quiero una lámpara aquí o quiero una cámara. Entonces creo que es mucho más fácil tener plafón y pasar todas las instalaciones eh, ocultas en el plafón a estar ranurando la losa. De acuerdo, cada vez me convenzo más de eso. Señores clientes, creo que vale la pena ya que le empiezan a solicitar a sus arquitectos, ¿verdad? Que consideren. Porque además no tiene que ser tan grande. Los he No, estado viendo de 20 centímetros. este es de 20 centímetros. Está perfecto. Teníamos 2,80 hasta la losa, menos los 20 es que queda de 2,60 la altura
Fíjate, si me dices que es de madera natural, ese lambrín te creería. Quizás porque estoy medio ciego. Aquí la única parte de madera natural es la cintilla que se le puso donde están los cortineros. Eso te engaña también. Sí. Entonces, ¿diseñaste las dos casas al mismo tiempo? Sí, y se construyeron simultáneas. Entonces, Solo que acá al lado, esta no la supervisé, solo esta. ¿y qué diferencia hay entre que supervises una obra y no la supervises? ¿Qué opinas del resultado? Yo siento que es muy importante por lo mismo de que en una obra siempre el cliente tiende a cambiarte algunas cositas. Entonces, yo lo veo correcto para orientarlo en el proceso de obra. Claro. Pues jóvenes, esta la vamos a ver el día de mañana. Arquitecta Amandala, muchísimas gracias por compartirlas. Gracias a ti. ¿Cómo te podemos contactar? El Instagram es Amandala Estudio. Igual les voy a dejar mi correo. También me pueden contactar por ella. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartirla. Gracias a ti. Y nos vemos mañana, jóvenes. Desde Chetumal. Cota Paredes, adelante.